Pueden sentarse. Mientras ustedes se están preparando para recibir la predicación, yo quiero que saquemos 5 minutos para ver este video. Yo me voy a sentar a verlo también con ustedes. Porque esto nos adecúa en mente qué realmente valor tiene la resurrección para nuestra vida. Es un video que tiene parte científica, pero todo es verdad y está comprobado por la Biblia. Así que yo quiero que usted vea esto para que nos pongamos en el tono correcto de lo que es el poder de la resurrección. Adelante, Gabriela. O Jan, el que tenga ahí el dedito para presentarlo. Y poco común. Perfecto en masa muscular. Súbele La por imagen es un negativo fotográfico, plasmado por radiación. No es una obra humana. Lo confirman científicos de la NASA. La sábana demuestra que Jesús sudó sangre. Este es un fenómeno muy raro, pero documentado, conocido como hemateridosis, que es consecuencia de una emoción profunda y de un miedo extremo. Cuando esto llega a ocurrir, la piel queda lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. En el rostro podemos ver contusiones y hematomas. Un golpazo que rompió el cartílago de la nariz y le deformó la mejilla derecha. Posiblemente el que narran los evangelios cuando uno de los guardias dio una bofetada a Jesús. Pero no fue una bofetada. Fue hecho por un palo de 5 centímetros de diámetro. Presenta la nariz desviada a la izquierda y hemorragia nasal. Vemos excoriaciones por toda la cara, es decir, golpes que arrancaron la piel. Hay barba arrancada, salivazos, un enorme gargajo a lo largo de la comisura de la nariz con el pómulo y la mejilla derecha. En la flagelación, fue inmovilizado en una columna baja, en posición curva para presentar mejor su espalda a los golpes. Estaba completamente desnudo. Lo demuestran las heridas en los glúteos, cadera, espalda, piernas, pecho, vientre, ingle. Fueron 2 verdugos profesionales de la tortura con metodología y precisión, parados a 1 metro de distancia. El instrumento utilizado fue el más cruel que había, llamado escorpión por el daño que hacía. Látigos de cuero con bolas de plomo al final que se clavaban en la carne. Al ser 40 con 3 cabezas cada uno, en total recibió 120 impactos, en un tiempo de 45 minutos. La cabeza presenta heridas por espinas. En realidad no fue una corona como se piensa, sino un casco, cubriendo toda la cabeza, desde la nuca hasta la frente. Además, las espinas fueron clavadas por golpes de caña y también por las caídas camino al Calvario. En total, unas 50 espinas torturan su cabeza con heridas profundas y en vasos sanguíneos importantes, terminaciones nerviosas y hasta los mismos huesos del cráneo. Al parecer, Jesús cargó con el patíbulo, que es el palo horizontal de la cruz, con peso de unos 60 kilos. Lo llevó atado a su espalda y además fue unido por una cuerda a la pierna izquierda. Esto hacía que al caminar se cansara más y tuviera poco equilibrio. La sábana muestra el dorso muy dañado y el tobillo izquierdo ensangrentado por anillos. Caminó unos 600 metros. Las caídas fueron tremendas. Como Jesús no podía meter las manos por llevarlas atadas, la cabeza y la cara se golpeaban con fuerza contra el suelo pedregoso. Además, el patíbulo golpeaba fuertemente la nuca contra las espinas. Por eso la nuca aparece muy dañada. También presenta las 2 rodillas abiertas por estas caídas. Lo desvistieron violentamente. Como la lana se había pegado a su cuerpo, arranca muchas terminaciones nerviosas. Su brazo izquierdo aparece 4 centímetros más corto, ya que el derecho fue dislocado a jalones para que alcanzara a ser clavado en la marca señalada. No fue clavado en la palma de la mano como se cree, fue clavado en las muñecas, en el llamado espacio de Destot, entre los huesos del carpo. El dedo pulgar se dobló violentamente hacia la palma de la mano, ya que fue herido en su nervio mediano. Se trata del dolor más insoportable que un hombre pueda sufrir, la lesión de un tronco nervioso. Al estar suspendido en la cruz, el nervio queda tenso sobre el clavo y vibra en cada sacudida. El clavo fue de unos 15 centímetros de largo y de forma cuadrada. Para respirar, Jesús debía elevarse, pero esto le causaba un extremo dolor por el clavo de los pies, ya que todo el peso del cuerpo se apoyaba sobre un nervio. Al respirar, la mano giraba sobre el clavo del carpo, por eso la mano derecha aparece más maltratada, porque con ella Jesús hizo más esfuerzo para no asfixiarse. Además, al moverse lastimaba su espalda llagada en el madero. Los 2 pies fueron clavados con un solo clavo, y por eso quedó curvado, y también la pierna. Al morir se quedaron en la misma posición por la rigidez cadavérica. Fueron 3 horas de agonía, y a todo hay que sumar la asfixia, ya que tenía la sensación de ahogo constante. Los latidos se debilitan, la sangre se estanca, no hay buena oxigenación, los pulmones no funcionan lo suficiente, y en consecuencia se produce tétanos en todo el cuerpo, con calambres y tirones de los músculos. Es la muerte más horrible y espantosa. La herida del costado tiene forma elíptica y mide 14 centímetros de largo y 4 de ancho. Esta fue la única herida producida después de la muerte. La lanza atravesó el 5.º espacio intercostal,
penetró el pulmón derecho y alcanzó la aurícula derecha del corazón, la cual contiene sangre líquida. Su rostro, a pesar de tantos sufrimientos, tiene un encanto especial. Jamás se vio tan lleno de vida el rostro de alguien muerto. Quizá porque su muerte era la fuente de nuestra vida. Porque no todo termina en la cruz. Cristo volvió a la vida. Nos abrió las puertas de su reino. Tenemos una eternidad por delante. Mira a Jesús y piensa, aunque yo haya sido un pecador, ahora me invita a cambiar. Y con su ayuda, con la gracia, haré grandes cosas por él. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Quería que usted viera esto para que... Alguien me prenda aquí, por favor. Para que nos situemos en la grandeza de su majestad, poder y autoridad. Cuando nosotros analizamos la profundidad de esto, nos damos cuenta de que siendo un Dios tan poderoso, decide enviar a su Hijo en forma carnal para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y aún todavía por cada uno de los que no lo han llegado a conocer o están de alguna manera apartados de la verdad de Él. Así que cuando analizamos la profundidad de esta acción, crea en nosotros un arrepentimiento de una realidad contextual que no la teníamos clara quizás hasta este momento, donde la parte científica corrobora lo que dice la palabra. Porque esto está escrito todo aquí. Pero cuando uno lo ve tan físicamente claro, entiende realmente, valora el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. De enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese amor es tan grande y desbordante que dejó el Espíritu Santo para que nos pudiéramos comunicar con Él directamente. Eso es un regalo extraordinario. Y no solamente eso, sino que nos entrega la salvación. Y la iglesia neotestamentera que somos nosotros, tenemos la gran posibilidad real, digo posibilidad porque hay que conocerle a Él y creerle en Él. Porque esto no es porque sí, ya está y lo voy a recibir, sino que cuando conoces la verdad, la introniza dentro de tu ser, recibes esa bendición. Nos mostró que se cumple la palabra como está escrita y también para demostrar esta verdad coherente con su palabra, nos muestra la resurrección como una promesa real que Él la cumple en virtud de que cada uno de nosotros también la cumplirá Él en nosotros si le creemos a Él. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Jesús resucitó, hubo muchas familias recibiendo padres y madres que habían muerto y en la ciudad vinieron a visitar su familia? Eso está escrito en la palabra, léanse los sinópticos, el de Marcos precisamente. Es un libro que es bien declarador de la verdad, o sea, es detallista en la palabra. Y cuando usted ve esto, dice, wow, si lo hizo con ellos, lo hizo con Él, ¿cómo no lo hará conmigo? Y entramos a una convicción clara de una realidad que nunca la habíamos tenido clara en nuestra vida. Por eso yo siempre le digo, iglesia, andamos en el poder de la resurrección. Y usted ve aquí cómo los cánceres se van fuera, las enfermedades son libertadas, todo tipo de dolencia que el médico no la puede libertar, Él la puede sanar. Levanta cadáveres. ¿Qué más? Dime algo que Él no pueda hacer. Pero tienes que creerle. Ahí está el detalle. Y usted lo ve aquí todos los días, domingos, los martes. Y yo sé que usted lo ve los jueves también, los que han venido los jueves. Usted ha visto cómo sana la gente. Pero lo importante es que ese poder está para todo aquel que le cree. ¿Usted me está entendiendo? Pero tenemos que trabajar nosotros mismos en el fundamento de nuestra fe para que entonces podamos disfrutar de todas estas bendiciones. Y lo primero necesario en nosotros es entrar, como estaba diciendo el salmista, en gratitud.
Emanuel se lo dijo, Ricardo también se lo dijo. Esa gratitud, además hasta Jenny lo dijo. Todo el mundo coherentemente, porque es el mismo espíritu, nos va llevando como un hilo de principio a fin, desde Génesis y Apocalipsis. Él demuestra la acción de gracia como una gratitud de amor hacia nosotros. Por eso es importante que nosotros reconozcamos lo que es necesario, que es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que esa santidad nos prepara para recibir, como la iglesia es el esposo y el esposo es el cordero inmolado, vendrá por su iglesia. La iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que nos ocupa en este tiempo, es la iglesia que va a ser arrebatada al cielo. ¿Y sabe por qué eso puede ocurrir? Porque Él murió y resucitó. Y a 6,000 a 7,000 pies de altura en las nubes, Él nos va a recibir en el arrebatamiento. ¿Sabes lo grande que es esto? Y la gente se queda pensando, ¿será verdad? ¿Tú crees? Pero es que aquel dice que no y el otro dice que tal vez y yo no sé. Lo importante no es lo que diga la gente, es lo que dice esta Biblia. Acuérdate que quien no te predique por esta palabra, oído sordo. Amén. Porque la iglesia va a ser levantada. Si no, en vano sería la predicación. Si no, en vano sería que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó. Pero Él resucitó para mostrarnos que Él cumplió su palabra, que la cumplió con ellos y la cumplirá contigo si le crees. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Fíjese que en este preciso momento donde Jesús resucita, aparentemente no es los testigos de los soldados romanos, porque fueron comprados, para no decir lo que ocurrió allí. Y usted lo puede estudiar, porque ellos no pueden concordar en la opinión, porque fueron comprados. Similarmente pasa en la actualidad. Por eso las personas que están en la gobernanza necesitan intronizar el poder de Dios para que hablen y actúen con toda honestidad y transparencia. Pero, ¿sabes qué? El pueblo tiene el gobierno que ellos deciden. La iglesia tiene que levantarse y saber votar. Y escoger los que son verdaderamente temerosos del Señor. Juan 28, capítulo del versículo 8, dice esto bien importante que lo tenemos que tener meridianamente clara. Entonces entró también otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. O sea, que vio y creyó. Pero más bienaventurados son aquellos que no vieron y que creyeron. Tú y yo somos eso. Que aunque no veamos, creemos. Y esto es bien importante porque si nosotros caminamos en plena certidumbre de fe, entonces nuestra fe hará que el imposible se vuelva posible. Pero es solamente para los que creen. Porque el que no cree no recibe, porque creer es recibir. Y para recibir, tú lo tienes que creer. Ahí es que estriba nuestra fe. ¿Sabe quién es el mejor testigo de la resurrección? Es Cristo glorioso que vive en ti. Porque Él le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que Dios envíe otro consolador. Ese es el que está dentro de ti cuando tú confiesas a Jesucristo, que te permite escuchar la voz de Dios, que te permite leer esto y entenderlo, que te permite saber las profecías y con antelación las cosas que han de venir. La iglesia, la voz del Espíritu Santo, hasta el nombre lo dice, se mueve por la voz del Espíritu Santo. Esta iglesia, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso, nos ha bendecido diciéndonos las cosas que han de venir antes de que acontezcan. Tanto es así que hemos podido preparar las cosas antes de los acontecimientos y estamos adelantados y en la vanguardia en todas las cosas que han de venir. ¿Usted sabe por qué eso es así? Porque le hemos creído a Dios.
No es porque somos más bonitos que nadie. No es porque tenemos títulos doctorales. Nada que ver. Es buscar el rostro de Dios. Es someterse a Dios. Es humillarse a Dios. Es escucharle y obedecerle. Punto. No busque más nada. Porque Él es todo en esencia y para todo es Él. Y Él es lo que es en esencia la constitución de lo que seremos desde aquí hasta la eternidad. Punto. Y no le quiero decir que no estudie, es bueno estudiar y hacer su doctorado en teología. No se confunda usted que está por internet. Yo estoy de acuerdo con que hay que estudiar y prepararse, pero los estudios no están por encima de Dios. Ni los doctorados, ni los títulos doctorales. Dios es más grande que todo. Y esto es bien importante que lo entendamos. Y entender que el poder de la resurrección no es decir, bueno, es que ahora vuelvo a la vida anterior, como oí decir por internet. Que para volver a la vida anterior hay que morir de nuevo. No, es un disparate, hermano. Un disparate. Mira lo que dice Romanos 6, 9 al 11, al 10. Romanos 6, 9 al 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoría más de Él. Ahorita Jenny se lo dijo ahí. En Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Mire, no lo voy a buscar porque usted escríbalo en su Biblia y búsquelo después. Pero entienda esto. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Pero por qué no muere? Porque Él está resucitado y Él está vivo. Y volverá otra vez a manifestarse otra vez en la tierra. Pero nosotros lo recibiremos en las nubes en el cielo. Porque nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Como están diciendo por ahí. Que están diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación, hermano. Cambie esa doctrina equivocada. Porque en vano sería pagar el precio de Jesús en la cruz del Calvario y que la iglesia pase por la gran tribulación por falta de conocimiento. Está bien equivocado la iglesia. Y el que le predique eso está peor todavía. Porque eso es una actitud derrotista y de falta de fe. Y también de conocimiento de la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 10. Romanos es el libro de la justificación. Apréndaselo. Ese libro es importante que usted lo intronice. Porque cuando murió el pecado, murió, dice ahí, una vez por todas. Se acabó. Venció el imperio de la muerte. Si Él venció el imperio de la muerte, ¿cómo Él va a volver a morir? Hello. Despierta, pueblo, que disparate te están diciendo por internet. Tienes que sacudirte. Darte cuenta que el mundo está engañado porque no quieren que la iglesia se levante viva al arrebatamiento. Tienes que despertar, pueblo. Dice, murió una vez por todas. Se acabó. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Entonces, iglesia, ¿para quién vivimos nosotros? Para Dios. Y Dios es el que nos va a ordenar a través del Espíritu Santo que seamos levantados vivos al cielo. Gracias al poder de la resurrección. Mire, Jesús resucitado es un alma inmortal. Él no es un fantasma, como decían los discípulos cuando venía caminando sobre las aguas. No tenían el conocimiento para discernir que era Dios en Jesucristo. Tú y yo tenemos ese conocimiento. Por lo tanto, cuando analizamos la profundidad de este conocimiento, vemos que no tenemos limitaciones para que Dios haga las cosas, porque el que puede hacer lo imposible posible puede violentar las leyes de física y la constitución de este mundo para cumplir sus propósitos en nuestra vida y en favor de nosotros. Así que esto constituye un conocimiento de la verdadera persona de Cristo. Cuando entramos a esa profundidad, el Espíritu Santo en nosotros completa el DNA espiritual
para que desarrollemos una mentalidad espiritual que es la mente de Cristo, para que nuestros sentidos sean llenos de la verdad y podamos ver con ojos espirituales las cosas, podamos escuchar con oídos espirituales y podamos amar con un corazón latente de la verdad que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros, que es el amor de Cristo en nuestro corazón. Quiere decir que Dios a través del Espíritu Santo actúa como una fuerza creadora, poderosa, en favor de nosotros en virtud de la potencia de la resurrección que nos tocó vivir. ¿Ya me está entendiendo? Perdóname un segundito que es que se me seca la garganta. ¿Por qué esto es así? Porque Él quiere que señales, milagros, prodigios, portentos, Él haga a través de aquellos que le han creído. Si nosotros no caminamos en ese poder, ¿sabes por qué? Porque no hacemos nuestra parte. Hasta Ricardo lo dijo. Él te pagó el precio. Él nos compró con su sangre. Nos envió el Espíritu Santo y nos da su poder para que se manifieste su gloria, no la tuya, su gloria. Porque tú y yo no tenemos ninguna. Que conste en acta. Su gloria. ¿Me está entendiendo? Pero somos nosotros que tenemos que buscarla. El pueblo no recibe más porque no busca más. Si buscara como tiene que ser, más tendría. Y no tiene límite. Imagínense que a usted se le muere un pariente y Dios le diga, dile que viva por el poder de mi palabra. ¿Cómo? Que le digas que viva por el poder de mi palabra. Ay, pero yo no me atrevo. Pasará. ¿Usted cree que Dios está en esa actitud de pensamiento? De ninguna manera. El martes estaremos hablando de eso. Les voy a enseñar el mecanismo del pensamiento que ustedes lo deben saber de memoria ya, que es la curva de personalidad. Lo van a ver por qué la iglesia no se empodera con el poder que Dios le quiere dar. Cuando Él pagó el precio y la iglesia no la recibe. ¿Por qué no la recibe? Porque no trabajan su ser interior, su alma no la trabajan. Cuando entienden de verdad que Jesús venció la muerte y que está vivo y está dentro de ti a través del Espíritu Santo, entonces empiezas a ver las cosas y a entender lo que no habías visto y a saber lo que no sabías. Fíjese que es importante esto porque cuando usted ve lo que es la resurrección, usted se está dando cuenta lo importante de lo que hizo Jesús en obediencia al Padre. Y entonces vemos cómo la palabra que ya está escrita antes de que ocurriera, ya Dios lo tenía planificado, se cumple a cabalidad. Ese cumplimiento de la palabra nos da en nosotros un denuedo para cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que andamos en fe y el respaldo de Él va al frente de nosotros abriendo el camino. Para que las cosas caminen conforme a la voluntad de Él. Este hecho de la resurrección nos hace a nosotros reivindicar, rehabilitar su causa y su persona en favor de nosotros. Es un hecho sustancial de que fue un sacrificio para un propósito donde Dios se va a manifestar en favor de nosotros en todo momento. Sin usar nosotros el intelecto, sino en obediencia a la palabra del Señor, recibimos esas bendiciones. Y Él quiere mostrarnos que esa misión y visión esté fundamentado en una experiencia personal que Dios va a mostrar cuando profundizamos el conocimiento de esta palabra en nosotros. O sea, eso no va a venir porque tú buscaste en internet
o buscarte un poquito de TikTok o lo que tú quieras. Estás buscando esto aquí. Dios usa y utiliza toda la instrumentación necesaria para complementar esta palabra contigo. Pero la esencia de su contenido nadie la puede igualar ni cambiar. Por eso tenemos que cimentarnos en el fundamento de esta palabra, leer la palabra y buscar el rostro de Dios en ella. Y esto va a producir en nosotros ¿qué? Un dunamis, una acción poderosa de su poder y gloria. Mire, cuando usted se ayuna, usted se mete con Dios, usted mueve las manos y usted siente que hay algo más alrededor suyo. Amén. Yo no quiero oír a Melody nada más que diga amén. Yo quiero que sea toda la iglesia y lo reciba. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú sientes esto y sientes como si hubieran dos brazos, dos manos y el cuerpo doble, es la presencia de Jesús. Contigo, respaldándote en todo momento. Y empiezas a hablar a tu vida. Y empiezas a hablar con una persona y Dios habla a través de ti. Y empiezas a hablarte de aquella persona que ni siquiera la conoce. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que su pueblo ande en autoridad y poder. La gente cree que esto es para escuchar palabras bonitas. No. Esto es para andar en el poder y la autoridad del que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Es para que andemos ahí. Él lo quiere de esa manera. Por lo tanto, ese dunamis, esa unción, ese poder, Dios quiere que cada uno de nosotros lo tengamos para Él cumplir su propósito. Pero tenemos que despersonalizarnos del egoísmo, del orgullo, del intelecto, de las cosas que a ti te gustarían, para que en obediencia Él te forme de nuevo a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Es cuando entonces nos vamos a formar verdaderamente. Y ese encuentro con Jesús es todos los días y a cada momento y a cada instante. Fíjense que cuando nosotros caminamos en ese dunamis de fe, Dios toma lugar en nuestra vida, en todo lo que hacemos, de una manera de que a usted puede saber con antelación, como decía el Viernes Santo, las cosas que van a ocurrir. ¿Cuál es la idea? Muchas de ellas son para que usted las lleve a las rodillas, otras son para que las hable, otras son para que amplíe el conocimiento de la palabra del Señor, pero siempre es para su gloria. ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo las cosas para su gloria? ¿Sabes quién es el más bendecido? No es el que recibe la palabra, no es aquel que recibe la sanidad. El más bendecido eres tú que la das. ¿Y tú sabes qué? Dios te paga a veces con aquellas cosas que son más importantes que uno mismo. Pueden ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser momentos de financiero que necesites resolver en un momento dado. Tú no sabes cómo sea, pero sí sabes que Él te va a bendecir. No lo hagas por eso. Hazle por amor a Él primero. Por eso es que lo debemos de hacer. Por amor a Él primero. Que esa es la clave de esto. Cuando andamos en el poder de su presencia, los miedos, las inseguridades desaparecen. Y por el contrario, Él cambia la ignorancia por sabiduría. Él cambia la debilidad por fortaleza. Él cambia la tristeza, oye bien, por el gozo supremo de Él. Porque la esencia del creyente, no hay posibilidad de que la depresión, la tristeza tome lugar en tu vida. Puede venir en un momento, pero más rápido que ligero se va de tu vida. Porque la presencia de Él es plenitud de gozo en nuestro ser interior. Por lo tanto, no hay espacio para contaminación. ¿Me está escuchando? No hay espacio para sufrir lo que no tenemos que sufrir. No hay espacio para la amargura. No hay espacio para el resentimiento. No hay espacio para la ira, para la cólera. ¿Sabes por qué? Porque todo eso Él lo quita por causa de la unción. ¿Usted me está entendiendo lo grande que es esto? Y todo es por medio de la fe. Cuando nosotros tenemos la fe cimentada en el Cristo resucitado, escúcheme bien esto,
No hay nada conforme a su voluntad tú pidas que no sea posible hacer. Nada. No existe ni existirá. ¿Por qué? Porque Él murió en favor de cada uno de nosotros. Y esto es bien importante. Si Él murió en favor de nosotros y pagó el precio allí, como usted acaba de ver en la cruz del Calvario, y resucitó, habrá algo que tú necesites hacer que Él no haga. Cuestiónate y respóndete a ti mismo. Si Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros, lo hizo por amor sin esperar nada a cambio, sin tener ningún interés de nada, ¿habrá algo imposible que tú necesites que Él no pueda hacer? Pero nosotros tenemos que hacer lo posible. Ahí que está el detalle. Si nosotros no caminamos hacia lo que nos toca hacer, ¿cómo es posible que nosotros queremos que Él haga el trabajo que nos corresponde? Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. Piden y no saben pedir. Piden para sus deleites y cosas, mas para lo que es importante no piden. No podemos mirar al hombre, hay que mirar a Cristo. Es necesario que sea de esa manera. Cuando hacemos estas cosas, entonces somos testigos de la verdad. Porque primero hemos creído en nuestro corazón, lo hemos divulgado con nuestra boca y se hace visible el imposible en la realidad terrenal. Así como se cumplirá en la realidad eterna que es los cielos. Mateo 28, 18 al 20 nos hace ser testigos de esta verdad. Y dice de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe lo que nos está diciendo aquí? Que esa potestad que se ganó Jesús, dada por el Padre a Él, la ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe lo que es esto? ¿Para qué? Para que en su nombre podamos echar fuera demonios. Para que en su nombre podamos clamar por paz, gozo y libertad. Para que en su nombre tengamos abundancia de todo bien. Para que en su nombre echemos fuera los demonios. Pero aún más, para que tengamos vida eterna. Por eso Él dice en su palabra que nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios para las buenas obras que del antemano ya hizo para cada uno de nosotros. Por eso Él le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para construir o hacer morada donde vosotros estaréis también. Porque si no fuera así, le dijo a los discípulos, yo no los diría. Porque Él decía lo que el Padre le decía que hablara. Porque por su cuenta no hablaba. ¿Hablas tú por cuenta tuya o hablas tú por cuenta de Él? ¿Opinas tú por cuenta tuya o por opinión de Él? ¿Hablas tú lo que no debes y le preguntas a Él, o hablaste y después consultas? Es una disciplina, es una enseñanza que tenemos que practicar todos para darnos cuenta que el enemigo a veces nos corre el carrito y nos lleva más allá donde debe ser, en lugar de nosotros esperar que Dios quiera hacer. Ese acto disciplinario de obediencia es una misión práctica, vivencial, diaria en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos preserva para la bendición y vida eterna. Porque sabemos que la iglesia está en un momento en que en cualquier momento va a soplar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estemos vivos iremos al cielo. Por esto es importante que vivamos la vida correctamente. Mire el 19 cómo te lo está marcando, el poder y la autoridad que ha puesto el poder de la resurrección en nuestra vida. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Lo vienen hasta desde el inicio hasta en la misma adoración lo dice. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el que no ha creído en Cristo, el que no ha creído en el poder de la resurrección, no recibirá el levantamiento de la iglesia.
Por eso es importante que lo hablemos. Por eso es importante que lo creamos. Mire el 20 lo que dice. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, amén. O sea que hay una promesa que tú la puedes vivir, la puedes contar, la puedes disfrutar desde ahora hasta la eternidad. Cuando Él te dice, dile a ese cadáver que viva por el poder de mi palabra. Y el cadáver se levanta. Tú no eres el que lo levanta. Tú eres el instrumento que por misericordia servimos para algo. Él es el que lo hace. Dile a ese cáncer que se vaya afuera. Y el cáncer se va afuera en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que lo hace? Es Él. Eso indica que yo quiero respaldar a mi pueblo, pero para que eso ocurra, mi pueblo me tiene que buscar en espíritu y en verdad a mí. ¿Por qué? Porque para eso yo morí en la cruz del Calvario, adquirí un sitial, un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual todas las rodillas que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra declararán que Jesucristo es el Señor. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso es para ti y para mí, que estamos aquí en la tierra y que le hemos creído en ese poder redentor de la resurrección y somos redimidos. ¿Para qué? Para dar a conocer la verdad del Evangelio y que mucho pueblo se vaya creyendo y sabiendo que esta verdad es real. Y cuando lo vengan a saber, no sean de los que miraron y dicen, adiós, ¿qué es eso? Que sean los cristianos levantándose. Iglesias enteras se queden. ¿Cómo es eso? Porque no creyeron. Porque no le predicaron el Evangelio correcto. ¿Y sabe quién es el responsable de eso? Tú y yo que conocemos la verdad. Tú y yo que conocemos la verdad. Porque ya Él lo hizo por todo. Y no lo tiene que volver a hacer más. Porque Él está vivo. Pero somos tú y yo los encargados de hacer eso. Por eso el Evangelio hay que predicarlo como es. Y como está aquí en la palabra. Es necesario. Marcos 15, el 18. Interesante lo que dice Marcos. Otros decían, esto es bien importante, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Mira lo que hablaban, judíos. Dice el 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. Herodes, ustedes saben, Herodes era uno de los reyes que le decapitó la cabeza a Juan porque la hija de Salomé le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pídeme lo que quiera, hasta mi reino que me pidas te lo doy, le dijo Herodes. Pues le pidió lo que la mamá le quería. Y la mamá era mujer del hermano de Herodes, pero estaba viviendo con Herodes porque Herodes estaba en mejor posición económica que su hermano. Así que era una concubina, ¿verdad? Entonces, como ella estaba muy molesta porque Juan el Bautista en una cruzada donde él estaba predicando lo vino a acusar y él le dijo a Herodes, tú no puedes hablar que yo estoy mal porque el que está mal eres tú porque vives con la mujer de tu hermano. Y esa mujer estaba molesta, por eso le pidió la cabeza de Juan el Bautista a través de su hija durante un acto ceremonial pagano. Y Herodes fue a mandarle y le cortó la cabeza a Juan y se la trajo en una bandeja de plata. Ustedes saben el relato de ese. Ya está escrito, lo pueden leer en los sinópticos. Así que cuando Herodes ve esto, dice, lo que estaba pasando en la cruz, dijo, este es Juan. Y dijo, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Hasta un incrédulo está pensando que él resucitó porque hubo una convicción del pecado que hizo contra Juan el Bautista. Y es una cosa que nosotros tenemos que tener meridianamente claro. Hay gente que aunque no han creído todavía o no conocen el Evangelio, tienen la fe para creer que lo que dice el Evangelio es cierto. ¿Sabes que ese pueblo está esperando por ti y por mí ahí? Está allá afuera esperando que le llevemos ese Evangelio. Y somos nosotros que tenemos que llevarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha iglesia confundida para estos tiempos. Hay muchas predicaciones falsas. Hay profetas falsos. Hay maestros falsos. Evangelistas falsos. Que lo que buscan es
Dinero, sí, no me importa que esté por internet, lo estoy diciendo. Porque es cierto. Que es triste. El evangelio no se compra. Concilio. Que predican porque el gobierno les dice. No, predica la palabra. Porque la palabra es la que dice. No le tenga miedo al gobierno. Esto es bien importante, hermano. Porque hoy estamos aquí, pero mañana puede ser que estemos en las nubes en el cielo. Y hay que predicar la verdad. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. No tenemos miedo. La verdad hay que hablarla. Porque la verdad es hija de Dios. Vamos a seguir al 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, de su hermano, pues había tomado por mujer. Ahí está corroborado lo que yo le estaba hablando. Vamos al 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener mujer de tu hermano. Suena duro, ¿verdad? Qué triste que en el gobierno siguen pasando esas cosas. Y qué triste que gente de autoridad siguen pasando estas cosas. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña y nos educa de que tengamos visión cada vez que vayamos a emitir un voto por quién debemos de votar. Nos indica que tenemos que buscar la guianza de Dios para tener la sabiduría de hacer las cosas correctamente. Porque las consecuencias de lo que tenemos que vivir son los errores de las urnas que hemos cometido. Lamentablemente. ¿Sabes qué? No tengo miedo al decirlo. No tengo miedo ni tendré nunca. Nosotros tenemos, hermano, escúcheme. El Espíritu Santo me dice que le diga a ustedes que busquen escuchar mi voz. Obedezcan mi voz porque ciertamente en medio de cualquier tribulación que tengan que vivir, yo les voy a guardar. Yo les voy a bendecir. Yo soy el yo soy. Juan 20:21. Es que la palabra es tan exquisita y tan rica, hermano, que es que usted se siente que cuando lee esa palabra se cumpla a cabalidad el propósito de Dios y nosotros tenemos paz y gozo. Mira lo que dice. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Fíjese que él mismo en vida, cuando se le aparece a los discípulos resucitados, lo primero que él le dice, paz a vosotros. Y usted dice, pero ¿por qué él dice paz a vosotros? Porque los discípulos estaban siendo perseguidos. La iglesia está siendo perseguida. Pero nosotros tenemos una bendición suprema que aquellos discípulos todavía no habían recibido. Tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, la paz de Cristo está en nosotros de continuo. Pero depende de tu conocimiento para que esa paz esté entronizada en tu alma y domine todo tu ser. Y sigue diciendo, como me envió el Padre, o sea, mírame que me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, mírame a mí que lo cumplió conmigo, ahora verás que lo cumplo contigo. ¿Y qué pasa? Que el pueblo no está recibiendo esto. No creen. Porque lo primero para que reciban es que crean. Es que crean. Y muchas veces, pues lo que queremos es la felicidad. Mire, la felicidad está al alcance de tus manos. La felicidad está en Cristo Jesús en tu vida. La felicidad no está en las cosas materiales. La felicidad no está en lo que podamos poseer. La felicidad no está en lo que podamos hacer. La felicidad está en conocerle a Él y obedecer a Él. Y Él instala en nosotros
el gozo en medio de cualquier tribulación. ¿Por qué? Porque el DNA espiritual se complementa en la estructura nuestra cuando nos alimentamos de la presencia de Él a través de la palabra del Señor. Esta palabra nos lleva a la presencia de Él y esta palabra nos complementa su presencia. Entonces, cuando hacemos el clic de ambas cosas, el DNA espiritual que funciona en nosotros se activa poniendo en orden el DNA biológico. Porque todo lo que ocurre en el cielo, que es espiritual, se materializa en la tierra. Y si queremos la paz de Cristo en nuestra vida, tenemos que poner a Cristo en nuestra vida primero. Ese es el mayor regalo del poder de la resurrección, porque esa paz significa en el fundamento esencial el cumplimiento de nuestra salvación. ¿Usted me está entendiendo lo que significa esto? Y esa salvación es para nosotros que le recibimos creyéndolo a Él. Hemos tenido el privilegio de que Él nos ha llamado. Y cuando Él nos llama es para darnos el regalo. Porque tú no te puedes llamar a ti. ¿Cuántos años yo estuve buscándolo a Él hasta que Él me dijo, ok, ahora entra? Mire, la historia es larga, no la puedo contar aquí. Pero yo lo busqué hasta en los centros espiritistas y no la encontraba. Y conocí toda esa basura de magia negra, espiritismo, palo mayombe, esotería, magia blanca, magia negra. Corrí a diestra y siniestra varios países, estudié demoniología en la profundidad. Conozco toda esa basura. Y eso es basura. Lo que es basura. Y después que le di, como siempre le digo a ustedes, como el caculo le da la bombilla, ahí, tuvo la misericordia de presentarse a mi vida. Porque yo le buscaba. La gloria y la honra y el aplauso es para el Señor. Así que cuando verdaderamente esto cobra sentido a nosotros, lo podemos ver a través de Corintios 4:10. Y nosotros ver que entonces Dios tiene propósito en cada cosa. Ahí, 2 Corintios 4:10. Dice, llevando el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús. ¡Wow! O sea que cuando tú y yo somos bautizados en la muerte de Jesús, porque hay que morir primero para vivir en el poder de la resurrección. Si tú no mueres a lo que eras, si tú no mueres al orgullo, si tú no mueres al intelecto, si tú no mueres a la fama, si tú no mueres a la falda, si tú no mueres al sexo, si tú no mueres a realmente las cosas que el hombre los lleva a perdición, no puedes vivir en el poder de la resurrección. Y no es que no disfrute tu vida, nada que ver una cosa con la otra. Es que el hombre necesita conocer lo que es el poder de la resurrección. Cuando tú cambias tu dimensión espiritual al poder de la resurrección, toda aquella tristeza, amargura, todos aquellos dolores, todas aquellas sensaciones de soledad, todos aquellos estados depresivos, desaparecen. ¿Pero por qué es? Porque cuando entras en el DNA espiritual, se complementa la obra perfecta de Dios en nosotros. Y gracias al poder de la resurrección, eso ya Él lo ganó y nos dio como un regalo. Por eso Él se presenta a nuestra vida. ¿Cómo no hemos de cultivar ese tipo de relación cuando recibimos el llamado? ¿Cómo no hemos de caminar hacia nuestra propia bendición? Te sigue diciendo, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, oye bien, la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces la gente entiende, la vida de Jesús, ay no, la cruz, ay murió en la cruz, ay sangró, ay te quedó de respirar. No, tú no has entendido. Es que yo pagué este precio para que tú disfrutaras la bendición de mi salvación, la bendición de los regalos que te voy a dar, que comienzan aquí hasta la eternidad. Hazlo bien fuerte, que es para el Señor. Si entendemos esa dimensión,
Le podemos dar la espalda al pecado, le podemos dar la espalda al mundo, le podemos dar la espalda a aquellas cosas que no sean de Dios y vivir en plena certidumbre de fe, de paz, de gozo y de salvación. Así que la felicidad, hermano, no estriba en las cosas de este mundo. Mucha gente dice que yo he vivido todo y he visto tanto. ¿Sabes qué? No has visto nada ni has vivido nada. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú vives la dimensión del mundo espiritual en profundidad, cuando tú ves lo que es verdaderamente el mundo espiritual de bendición, lo que hay aquí es oscuridad. Yo te lo puedo decir, porque yo fui al cielo y me regresó este cuerpo. Y la Biblia también lo dice. Pero yo no lo había entendido hasta que lo viví, porque nadie me lo estaba predicando. Ustedes tienen la bendición de mi testimonio y lo corroboran con esto. Porque si no está aquí, al zafacón va. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando usted entra en esa dimensión de la profundidad espiritual, usted tiene un gozo inefable que nace en medio de toda enfermedad, nace en medio de todas las alergias, nace en medio de todas las dolencias, nace en medio de cualquier cosa. Usted sigue en el gozo del Señor y nada lo puede apartar de ese gozo. Porque eres nuestra fortaleza. Amparo y fortaleza, dice la palabra. Y eso es algo que tú y yo lo tenemos que aprender. Para que todas las cosas se pongan en orden, lo primero es Él. Y las demás cosas vendrán. Quiere decir que la certeza de lo que tú crees te va a llevar a la profundidad espiritual para que vivas en la dimensión y en la abundancia que Dios te quiere dar. Cuando entramos en esa dimensión, entonces tú no te tienes que preocupar porque las cosas que tú haces caminan conforme a la voluntad de Él y las puertas de bendición se abren continuamente en nuestra vida. Porque ese poder está puesto para que tú obedezcas y Él pelea la batalla por ti y por mí. Él no ha abandonado ni claudica a lo que Él dice que es. Él cumple lo que Él dice que es y lo que Él ordenó se cumplirá. El detalle está en nosotros. Le buscamos porque es el domingo de la resurrección, le buscamos porque es el Viernes Santo, o le buscamos todos los días por lo que Él hizo por nosotros. Ahí está la diferencia. O sea, Dios no es un Dios ocasional que se toma y se suelta. Me curaste del cáncer, ahí me olvidé. Me curaste de la diabetes, ahí me olvidé. Me curaste de la espina dorsal que me va a operar, ahí me olvidé. No. Dios se busca todos los días. Tu bendición es todos los días. Nuevas son sus misericordias todos los días. Van desde la tierra hasta el cielo las misericordias, dice David en los salmos. ¿Por qué es eso? Porque Él quiere bendecir tu vida todos los días, pero tú tienes que buscarle a Él todos los días. O tú no te alimentas todos los días. Todos los días nos alimentamos para sostener el cuerpo, ¿verdad? Pues todos los días hay que alimentarse el alma con esta palabra. Y cuando no entendamos, Señor, explícame esta palabra porque no la entiendo. Que sigo aquí rumiando y no puedo. Para eso está el pastor y la pastora. Ayudarla a conocer su pueblo. Porque a eso Dios nos trajo. Y para eso estamos nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que la dimensión de la profundidad espiritual hace posible que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha guardado para sus hijos. Entonces aquellas cosas imposibles se vuelven posibles. Aquel fulano que no quería saber de mí, ahora viene aquí y me pide perdón. Aquella fulana que no me visitaba, ahora me visita. ¿Por qué tú crees que es? Porque Dios lo está trayendo para que le lleves ¿qué? La gloria que Él ha puesto en ti. Los hijos que no han venido, vengan al camino. Y Él organiza las cosas para que tú y yo andemos en esa bendición. Pero el primer paso nos toca a nosotros. Queremos que todo sea en orden. Pues el primer paso nos toca a nosotros que somos los patriarcas o los matriarcas. Ese es el orden. Si nosotros hacemos lo que hay que hacer, créame, la abundancia de paz, de gozo y de salvación es algo común y corriente que cada uno de nosotros vamos a tener porque le hemos creído a Dios. Y Dios lo hace en virtud de ¿qué? De dar a conocer su gloria en favor de
cada uno de nosotros. Y esto es bien importante, lo que le quiero decir. El poder, la autoridad y las señales de las cosas que ocurren son manifestaciones para certificar las promesas que Él tiene para cada uno de tus hijos. Cuando nosotros vivimos la vida ordenada, cuando nosotros respondemos a sus propósitos, cuando nosotros consultamos todo lo que hacemos, nos volvemos dependientes de Él, y esa dependencia hace que en nosotros ponga un poder y una autoridad suprema. ¿Para qué? Para que llamemos las cosas que no son como si fueran y sean hechas por el poder de Él. Y eso es algo que Él quiere poner en el pueblo y marcarlo como una señal de poder y autoridad para la gloria de Él. Pero el pueblo no lo recibe porque no le cree. Y es necesario que le creamos. Pero ¿cómo vamos a demostrar que le cree? Pues ¿sabes qué? Llevando una vida de santidad. Si no llevamos vida de santidad, es imposible verle a Él. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Nos gusta decidir a nuestra manera. Nos gusta lisonjear y decirle cosas que no. No, eso, Dios no está, hermano. Cada vez que usted se manifiesta contrario a la palabra de Dios, le está dando la espalda a Dios. Aquel que lo salvó y que lo puede vivir, poner a vivir en abundancia, usted lo lastima, lo constrita. ¿Por qué? Porque permite que el intelecto carnal haga que usted diga cosas en su boca que jamás, nunca debió decir. Nuestras vestiduras han sido blanqueadas a través del poder de la resurrección. Cuando nuestra vida es blanqueada, es limpiada, usted procura siempre mantener esa alma limpia. ¿Y cómo usted la lava? Con el conocimiento ejecutorio de la palabra de Dios en un estilo de vida. Por eso el conocimiento de esa palabra la tenemos que atesorar, guardarla y ponerla por obra y práctica. Pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué autoridad vamos a tener? ¿Cuántas personas que predican la palabra sacan sitios para emborracharse donde nadie los vea? ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? Hello, Dios lo está viendo. ¿A quién usted cree que se está engañando? Usted mismo. Y lo triste es que uses ese púlpito para llevar a esa basura que hay en tu alma. Triste es el caso. Que tenga oído, oiga, pastor, si usted está escuchando, como usted será. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca y a Dios no lo engaña nadie. Nadie lo engaña. Nadie lo puede engañar. Por lo tanto, estamos ante un Dios que nos ama profundamente. Estamos ante un Dios que quiere bendecir nuestra vida, pero no funciona con engaño. Ni apariencias tampoco. Es un Dios real. Con esto quiero cerrar Isaías 1:18 y quiero orar. Porque Dios purifica nuestros pecados a través del arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjate que bien, estemos a cuenta significa, quiero que estés de acuerdo conmigo. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana. ¿Sabe lo que es la grana, verdad? Como la nieve serán emblanquecidos. O sea, que no importa la negrura de tu pecado, que no importa lo que tú hayas hecho, yo perdono esos pecados. Y dice, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, que limpio tu alma, la pongo blanca si te arrepientes del pecado y te alejas de lo que estás haciendo mal. Mira lo que Él te está diciendo. O sea, que no importa lo que tú hayas hecho malo, que no importa tu pasado, que no importa el maltrato, que no importa si mataste a alguien. Yo te perdono el pecado si te arrepientes. Pero hay otra acción dinámica necesaria. Apártate de él. O sea, no sigas en la misma basura que te he libertado a través del arrepentimiento. Te lo está diciendo bien claro.
Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, que no importa la negrura y lo feo, lo sucio, yo lo limpio. Esa era una de las peleas que tenían los judíos con Jesús. No entendía cómo él podía perdonar los pecados, porque no se daban cuenta que él era Dios en carne humana. Pero nosotros tenemos ese conocimiento, así que no tenemos problema para creer que él perdona nuestros pecados. Dice, si fueran rojos como el carmesí, o sea, sabe que cuando se pega una tela blanca al rojo, una mancha. Yo le decía a alguien que estos días, un médico, me dice, chico, compré esta bata tan bonita y mira cómo la tengo manchada de sangre. Y yo le digo, pero porque te da la gana. Porque hay una cosa que se llama oxigenada que la echa en el momento y te la deja blanca otra vez. Mira, es que bueno. Y fíjate que está. Pero ¿sabes por qué? Porque así mismo tu alma está siendo limpiada si tú buscas a Dios. Como el agua oxigenada. Mire qué interesante. ¿Y qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando que el único que puede disolverlo todo, limpiarlo todo, es Él. Porque no hay nada que Él no pueda restaurar. No hay nada que Él no pueda reconstruir. No hay nada que Él no pueda decir, mira, tienes tal enfermedad que si es mental, yo la sano. No porque tantos años llevo tomando medicamentos. No, yo la sano. ¿Tú lo crees? Pues lo recibe. ¿Por qué? Porque es que he hecho tantas cosas malas, que mi alma está tan dolida. No. ¿Tú perdonaste? Pues entonces eres acreedor de mi perdón. Dice la palabra que tus pecados fueron echando al fondo del mar y jamás nunca se acordó. Y Él le puso una tapa. ¿Cómo hay personas todavía que en un pecado del pasado sacan la tapa y mira el pecado? ¿Dónde están? ¿Tú crees que Dios está en el asunto? Nada que ver. Pero tenemos que despertar a esto, pueblo. ¿Por qué volvemos a sacar el pecado de la suciedad que Él enterró allá y se olvidó? Lo vuelves a traer a la memoria. ¿Quién tú crees que lo está trayendo a tu memoria? El enemigo. El enemigo. El enemigo. El diablo. En el nombre de Jesús se tiene que ir fuera. Pero el primero que tiene que hacerlo eres tú que te estás recordando ese pasado. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el poder de la resurrección. Y si vives en el poder de la resurrección, todos los pecados que se llevaron en la cruz del Calvario, no lo explicaron aquí ahorita, fueron quitados. Entonces, ¿por qué vuelves a traer la basura? ¿A quién tú estás escuchando? ¿A quién tú le estás haciendo caso? Analiza. Cada vez que criticas y hablas del prójimo, ¿a quién tú le estás haciendo caso? Cada vez que hablas mal del que no debe de ser, ¿a quién tú le estás haciendo caso? Y quieres para tu vida bendición, no la esperes que no va a llegar. Tienes que limpiar tu alma, mantenerla blanca. Dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjate que no solamente te dice blanca lana, y la lana tiene un propósito de revitalización en nuestra alma, porque la lana proviene de la oveja y la oveja es mansa y humilde y dependiente de papá, que en el caso este es del pastor, y el pastor es dependiente de Dios. Significa que los pecados de cada uno de nosotros tienen que ser presentados delante de Él, nosotros perdonarlos, arrepentirnos para que podamos recibir el perdón de Él. Entonces, cuando recibimos el perdón de Él, estamos en la autoridad y poder de funcionar en el poder de la resurrección. Y no habrá nada imposible, nada que Dios no haga con su pueblo y en favor de su pueblo. Amén. Dale un aplauso al Señor, vamos a orar. Búscate el Salmo, en lo que se acomoda la oración, búscate el Salmo 2, versículo del 5 al 11, Gabriela. Salmo 2, versículo del 5 al 11.
Del 5 al 11. Mire lo que dice. Mire esto que interesante. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con ira, porque Dios trabaja a favor nuestro. Vamos hasta el 11 corridito. 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te entregaré. Te engendré hoy. O sea, mi hijo eres tú, te engendré hoy. Y esto es referencia a Israel, pero también es referencia a nosotros. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y el 8. Pídeme, pueblo, y esto es para el pueblo, pídeme y te daré por herencia, oye, las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. O sea, ¿habrá algo imposible que Dios no haga en virtud y en favor de nosotros? Mira que dice el 9. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ese es el Cristo glorioso que vamos a vivir en el milenio, que pronto pasaremos hacia allá. Y dice el 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Quiere decir que Él tiene mucho interés de que todo el mundo reciba la corrección y sean prudentes. ¿Para qué? Para que reinen como vamos a reinar nosotros en el nuevo milenio. Y para eso la iglesia va a ser levantada primero. Y el 11 te sigue diciendo, terminamos. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Con temblor. Así que protejamos nuestra salvación con temblor.